Rabat, los sabios nos van a decir que Joseph en realidad se casó con una mujer que no era egipcia en sí, sino una joven adoptada, y en realidad que ella era hija de Dina, producto de la violación que sufrió a manos de Shechem en la tierra de Hamor. Entonces, bueno, no vamos a entrar en detalle de lo que dicen los Jajamim, muy largo explicar esta situación, pero Joseph ya estando en Egipto le cambian el nombre de Joseph a Satnat Panea, que significa el que revela lo oculto, y bueno, Joseph ahora es el virrey, ya tiene familia y tiene descendencia, primero a Manashe y segundo a Efraín. Ambos ya conforman la familia de Joseph. Y es en ese contexto que se van a dar estos eventos. El encuentro de los hermanos de Joseph después de mucho tiempo con él mismo en Egipto. Y se da el asunto de primero de Shimón, luego de Rubén, y ahora el caso de Benjamín. En estos casos, siempre retiene a uno de sus hermanos Joseph, pero el objetivo de retener a Benjamín, porque Benjamín era el hermano de madre, de carne de Joseph, y el objetivo de retener a Benjamín era volver a ver a su padre. Bien, ese es el contexto entonces. Joseph es virrey, tiene familia, todo lo que aparentemente estaba oscuro y eran totalmente negativo, pues ahora viene a ser algo más claro, algo de mayor sentido y propósito, porque Joseph está trabajando en Egipto para salvar al mundo que lo rodea del hambre. Joseph también piensa en ese momento también salvar o ayudar o colaborar a su familia, empezando por su padre. De a poco vemos que el sueño que tuvo Joseph se va haciendo realidad. El sueño que puso el Eterno en Joseph se va haciendo realidad, y ahora vienen los hermanos a suplicar para que lo libere a Benjamín. Porque, bueno, Benjamín representa la esperanza para Jacob. Es el hijo de la mujer que amaba, porque para Jacob, Joseph, como le dijeron sus hijos, aparentemente había sido devorado por una fiera. En ese contexto es que va a empezar esta porción de la Torá, y es Yehudá el único que se va a atrever a acercarse a Joseph. Empezamos diciendo entonces, Yehudá Baigash, es decir, se le acercó y dijo, si me permitís, Señor mío, tu sirviente desea hablar una palabra a los oídos de mi Señor, y que no se despierte vuestra ira con tu sirviente, pues tú eres como el faraón. Bueno, Yehudá, que es el que salvó a Joseph, es el que permitió que Joseph no muera en la cisterna, es el líder, o sea, el líder que salva a sus hermanos es Yehudá. Ahora, el que toma la iniciativa de entre todos los hijos de Jacob para poder hacer algo por Benjamín, vuelve a ser Yehudá. Y es por eso que más adelante, al final de este Sefer, al final del libro de Bereshit, Jacob, cuando haga la bendición sobre sus hijos, es a Yehudá y no a Joseph, a quien le va a dar el Malhut, el trono. ¿Por qué? Porque Yehudá está dispuesto a luchar, a utilizar todos los medios posibles con tal de preservar la integridad de sus hermanos. Veamos el diálogo aquí, dice, Yehudá se le acercó y dijo, miren que nadie se le podía acercar al Paró. Y en este caso, Joseph tenía la misma jerarquía en autoridad o en vestidura. Y bueno, Yehudá en su sentido interno, en su esencia de ser el que procura
la unificación de los hijos de Israel, no va a permitir, para este entonces Joseph era un egipcio, que un egipcio se quede con uno de sus hermanos. Cuando dice la Torá y se le acercó, Jajamín van a decir que lo hizo en tono desafiante. En otras palabras, Yehudá le estaba mandando un mensaje a Joseph, obviamente no sabe que es Joseph. Ellos creen que es Satnap Panea, un emperador egipcio. Pero Yehudá se le acercó en tono desafiante y le dijo, si me permite mi señor, tu sirviente desea hablar unas palabras a los oídos de mi señor y que no se despierte vuestra ira con tu sirviente, pues tú eres como el faraón. Bueno, el Midrash va a decir, que es una fuente paralela obviamente, va a decir que Yehudá estaba dispuesto y él estaba amenazando al que él consideraba el faraón en ese momento, estaba amenazándolo y diciéndole, yo no me voy aquí sin mi hermano. Quiero que sepas que de aquí yo no me muevo si no es con mi hermano. Te lo estoy diciendo. Prácticamente, Jajamín ven que en el diálogo, es más que todo en la escritura hebrea, ellos ven un diálogo de mucha confianza. Como cuando dos personas están litigando sobre alguna situación, ¿ya? Sobre alguna situación. Entonces, ya a veces se excede la confianza y en ese sentido es que se da este diálogo entre Yehudá y Joseph. Por una parte, Joseph había dicho, quiero que lo traigan, si es verdad que su padre de ustedes vive, quiero que lo traigan y como garantía se va a quedar aquí conmigo su hermano. Pero Yehudá no está dispuesto a hacer eso por todo el contexto que hemos leído. Yehudá le va a dar a entender que le ha hecho muchas preguntas Satnap Panea, que ha indagado mucho, ha llegado a saber mucho del entorno familiar de Jacob, de la familia de Jacob, y no está dispuesto él a ceder que su hermano Benjamín se quede en posesión del faraón y ellos cuando retornen a donde su padre el primero que va a buscar es obviamente a Benjamín, el niño, el hijo de su ancianidad, y al no verlo le puede llegar a afectar, inclusive costar la muerte. Ahora va a ser Yehudá, aquel protector del pueblo de Israel, aquel defensor del pueblo de Israel, el que va a tomar la iniciativa para mantener la unidad del pueblo de Israel. Ese es Yehudá. Le va a decir en el verso 19, mi señor ha interrogado a sus sirvientes diciendo, aquí, bueno, Yehudá se da cuenta de que ha hecho preguntas que no son adecuadas para un extraño en el sentido de hablar de su familia. Le dice, has interrogado a sus sirvientes diciendo, ¿tenéis un padre o hermano? Nosotros le dijimos a mi señor que tenemos un padre anciano y un niño joven nacido en su ancianidad. Su hermano ha muerto y solo él queda de parte de su madre, perdón, solo él queda de su madre y su padre lo ama. Entonces vuelve a cuestionar Yehudá. Entonces tú dijiste a tu sirviente, traédmelo, yo lo veré. Nosotros le dijimos a nuestro padre, nosotros le dijimos a mi señor, el joven no puede abandonar a su padre, pues si lo abandonare, su padre morirá. Pero va a decir aquí, más tú dijiste a tu sirviente, si vuestro hermano menor no baja con vosotros, no veréis más mi rostro. Es decir, todas estas preguntas de una de otra manera están despertando una inquietud. Algo no está bien. Yehudá se da cuenta, no solamente Yehudá, sino que todos se dan cuenta de que algo no está bien. ¿Ya? Algo no está bien. ¿Por qué hace este tipo de pregunta un extraño? Entonces, como que algo van sospechando Yehudá y todos sus hermanos. Y dice, y sucedió que cuando fuimos a tu sirviente, o sea, a donde Jacob,
nuestro padre, que le dijimos las palabras de mi señor. Y nuestro padre dijo, regresad y compradnos un poco de alimento. Nosotros dijimos, no podemos bajar allí, únicamente si viene nuestro hermano menor, este es Benjamín con nosotros, entonces podremos bajar, pues no podemos ver el rostro del hombre si nuestro hermano menor no está con nosotros. ¿Qué es lo que está sucediendo? Le está relatando Yehudá que ellos fueron a donde su padre no sabía nada de con las intenciones que ellos venían, pero ellos tenían que llevar a Benjamín, porque Rubén, el primer hijo de Jacob, había quedado como garantía, había quedado de rehén. Aquí los sabios, no es parte de esta parashá, esto se estudió en la anterior porción de la Torá, pero los sabios dicen, ¿por qué Jacob permite o está dispuesto a permitir que Rubén se quede prisionero de por vida en Egipto, pero no enviar a Benjamín? Y los sabios se preguntan por qué toma esa determinación Jacob. Porque Jacob les dice, vayan y compren a Egipto comida. Es decir, bueno, no quiero que se lleven a mi hijo, al menor. Pero ¿qué pasa con Rubén? ¿Por qué Jacob toma esa determinación? Él sabe que si Benjamín no regresa con sus hermanos, nunca más verá el rostro de Rubén, el otro hijo de Jacob. Bueno, y ante la decisión y la determinación de Jacob, nosotros podemos aprender un principio muy importante. Jacob ya había perdido uno de sus hijos, o por lo menos es lo que le dieron a entender, que él perdió a uno de sus hijos. Este es Joseph. Pero ahora otro de sus hijos está en Misraim, en Egipto, está aparentemente prisionero, y Jacob dice, los hermanos le dicen, si llevamos a Benjamín, van a soltar a Rubén. Pero si no llevamos a Benjamín, no van a soltar a Rubén. Sin embargo, Jacob no quiere enviar a Benjamín. ¿Por qué? Por la misma situación que dijimos en un principio. Jacob ya experimentó la pérdida de uno de sus hijos, pero no solamente la pérdida, sino la muerte de uno de sus hijos. Por lo menos es lo que a él le han dicho, de que Joseph había muerto. Y bueno, él se sentía tan culpable de la muerte de Joseph, porque Joseph era uno de los fundamentos, era una de las 12 tribus del pueblo de Israel, de lo que en el futuro iba a ser el pueblo de Israel. Pero Jacob no pudo guardarlo, no pudo protegerlo, y en el entendimiento de Jacob, para ese momento, Joseph había muerto. Entonces él tenía mucho miedo de que en el momento en que se presente a dar cuenta delante del Eterno, el Eterno le pida cuenta de por qué no protegió a uno de los sadiquim o a uno de los hijos de Israel, en este caso Joseph. Eso era lo que le preocupaba en sobremanera a Jacob. Y ahora que le están diciendo que su otro hijo, en este caso Rubén, está prisionero en Egipto, él está dispuesto a que se quede Rubén prisionero, pero no a que se lo den a Benjamín. ¿Por qué? Porque como ella experimentó la muerte de uno de sus hijos, este es Joseph, él no podría soportar la muerte de otro de sus hijos. Y es por eso dice, si yo mando a Benjamín, algo le puede pasar y nunca me lo perdonaría. Y por otro lado está mi hijo Rubén, al cual amo mucho, pero prefiero que Benjamín se quede aquí y yo no pierda otro hijo, y que Rubén viva, aunque sea como prisionero. No quiero que muera ninguno de mis hijos. No quiero que muera ninguno de los otros hijos que tengo. Entonces, la decisión de Jacob, desde el punto de vista de los Jajamim, fue una decisión muy delicada, pero la más sabia que se pudo haber tomado. Es decir, protegía a Benjamín al no dejarlo ir y dejaba con vida a Rubén. Por lo menos Rubén vivía.
Entonces, pero los hermanos, ustedes saben, a la cabeza de Yehuda, van a insistir con Jacob. Y le van a decir que por favor lo dejen venir, porque si no lo dejan volver a Egipto, bueno, nunca más verían a Rubén. Y es ahí cuando Yehudá le va a prometer a Jacob, le va a decir a Jacob que con su alma garantiza de que va a retornar o va a hacer regresar, retornar a, en este caso a Benjamín. Bueno, esas son las condiciones en las cuales nos encontramos entonces. Por eso es que Yehudá está tomando esta posición. Yehudá está dispuesto a ser él el que va a quedar como siervo o que lo maten con tal de dejar ir a Rubén y que vuelva a Benjamín, que lo vuelva a ver a su padre. Y él está dispuesto a todo, inclusive a luchar contra este egipcio, que para este momento Joseph es un egipcio. Pero está dispuesto Yehudá. Por eso es que la tribu de Yehudá es la única que puede llegar a unificar al pueblo de Israel y puede llegar a constituirse su líder, su rey. Es el único que muestra esas cualidades. Yehudá busca la justicia. Es un buscador de la justicia, pero también de la unidad de los hermanos y por consiguiente del pueblo de Israel. Y él está dispuesto a luchar con tal de mantener la unidad de cada uno de sus hermanos. Y por eso es que se da este diálogo. Nadie más está autorizado para hablar, sino Yehudá y Joseph. Y esto es lo que van a ver también, esta figura, el encuentro entre Joseph y Yehudá, es algo que Jajamín van a decir, este es el encuentro entre Mashiach ben Joseph y Mashiach ben David. Mashiach ben Joseph es aquel que va a salvar a Israel en un contexto interno, en un contexto de aplicación espiritual interna, individual, de forma individual en cada uno de los miembros de Israel. Y el Mashiach ben David es el que va a salvar de manera general al pueblo de Israel, esto es por medio de las batallas, por medio de las guerras. Y es eso lo que van a ver los sabios en esta confrontación. En el lenguaje hebreo, si alguien, bueno, para que lo entendamos, sabemos que la máxima o la obra literaria por excelencia en el idioma español es Don Quijote. Y la obra por excelencia en la literatura inglesa es Romeo y Julieta de William Shakespeare. Porque estos relatos tienen un nivel de podemos decir, no de narrativa, sino de gramática, de todo lo que tiene que ver con el aspecto de la gramática, tanto en español como en hebreo, la riqueza. Así también este pasaje de la Torá, esta porción de la Torá, Vaigash, específicamente estos pasukim, tienen palabras muy medidas, muy precisas, digno de dos reyes. Un rey hablando con otro rey. Solamente en el idioma hebreo se puede identificar ese estilo de escritura que es de un nivel muy elevado. Todo lo que se está narrando en este capítulo 44 dentro de la escritura hebrea se lo hace en un nivel muy elevado. Son dos reyes los que están hablando, por así decirlo. Dos hombres muy importantes y en un lenguaje a ese nivel. Entonces, es por eso que los Jajamín van a ver en esta manifestación de Yehudá y de Joseph, al Mashiach ben Joseph, quien va a salvar individualmente a los hijos de Jacob, y también a Mashiach ben David, que viene de Yehudá, que es el que va a tratar de preservar por la guerra en el aspecto físico externo a los hijos de Israel. Ambas facetas son necesarias para la redención del pueblo de Israel, el concepto que nosotros conocemos como salvación. El otro día hablábamos de este concepto en español, en el cristianismo. El concepto de salvación está muy distorsionado de lo que quiere representar en el contexto hebreo.
salvación en el contexto hebreo es llegar a formar parte del Malhut Hashamay, es decir, sobreponerse a su mala inclinación para ser meritorio de vivir la Torah en un máximo nivel en el Malhut Hashamay. Dentro del cristianismo la gente quiere ser salva para no irse al infierno. Y esos son conceptos antagónicos muy diferentes, ¿ya? Y habíamos dicho que para la mentalidad hebrea, la salvación es general, es como la redención, es de manera general del pueblo. En el cristianismo la salvación es muy individual. Y es por eso que a veces no entendemos nosotros preguntas que se hacen como que si la salvación se pierde o no se pierde, o ya no, uno es salvo y siempre es salvo. Bueno, son conceptos que están alejados de la Torá, tienen una base muy diferente a lo que está establecido dentro del pueblo de Israel. ¿Qué es salvación dentro del pueblo de Israel? ¿Qué es liberación? Es precisamente estar capacitados para vivir la Torah. Simplemente eso. Y el Eterno cada día está realizando acciones para salvar, por así decirlo, para ayudarle a observar la Torah a los miembros del pueblo de Israel. Entonces ese es el concepto de salvación. La salvación o Yeshua desde el contexto judío es general, ¿ya? Es de manera general. Por eso el Mashiach, por ejemplo, en Matillahu, capítulo 1, creo que es el 29, dice que Mashiach vino, o sea, su nombre será Yehoshua porque él salvará no a unas personas, no simplemente a sus discípulos o a sus amigos, sino que él salvará a su pueblo. Por eso su nombre es Yehoshua. Ya, la salvación dentro del contexto hebreo es a nivel de pueblo, es a nivel de nación, no es a nivel individual. Entonces, Yehuda representa eso, la salvación del pueblo de Israel en el aspecto físico, en el aspecto general. El Mashiach ben David va a salvar a su pueblo de lo que los enemigos quieran hacer contra Israel. No contra el Mashiach, contra Israel. No contra una persona del pueblo de Israel, sino contra el pueblo de Israel. ¿Ya? Este tipo de estudios acerca de lo que es la salvación en la mentalidad hebrea, que lo va a estar viendo más adelante, se está preparando ya un módulo para aquellos que quieran entrar a la yeshiva del Kedushá, una yeshiva que se está estableciendo en Latinoamérica. Van a tener que pasar por por principios básicos del judaísmo y van a ser evaluados quienes van a poder ingresar a esta yeshiva. La yeshiva va a ser gratuita, el estudio va a ser gratuito, la capacitación va a ser gratuita, pero es solamente para personas que estén con disposición de estudiar y de crecer en el aspecto del estudio de la Torah. Bueno, en su momento ya ustedes van a ver los anuncios en el grupo, van a poder realizar sus preguntas y el compromiso es observancia de la Torah. Aquellos que quieran ir por ese camino, van a tener que pasar primeramente por una formación en judaísmo básico, los principios básicos del judaísmo. Bueno, y ahí se va a tocar el tema de salvación, de Mashiach, de redención, la Geulá, qué es lo que quiso decir Rab Shaul con este concepto, ahorita me acuerdo, no es la preexistencia. Cuando uno es llamado, tiene un llamado, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que se dice? El concepto, bueno, textualmente en el Keter habla de la predestinación. Todos estos términos hay que saberlos entender en el contexto judío. Así que esto se va a llevar en los estudios de principios básicos del judaísmo y esto creo que empieza en enero. ¿Ya? Así que ustedes van a tener la información de primera mano y los que quieran comprometerse con esta clase, pues nos se la vamos a hacer llegar a la yeshiva para que se preparen con ella.
Pero el concepto de salvación no es individual. Ya el concepto de salvación o Yeshua en hebreo es a nivel de pueblo. Todo Israel tiene que ser salvo. Es el pueblo de Israel, la nación de Israel. Ese es el objetivo. No es de manera individual, por así decirlo, como las religiones nos han hecho creer. Yo era uno de esos que decía que el Mesías vino a morir por mí y que también murió por ti, pero nunca hablamos de que muere por su pueblo. Eso ya lo aprendí después y de a poco fuimos comprendiendo cómo es ese concepto. Entonces aquí el acercamiento que tiene Yehudá a Joseph es, ¿cómo podemos decirlo? Es como que retándolo. Yo no me voy a ir sin Benjamín. O me tomas a mí en lugar de Benjamín, yo me quedo como tu sirviente, pero no voy a volver a mi padre sin mi hermano. O no voy a permitir que mi hermano se quede aquí sin volver a su padre. Prácticamente es tajante Yehudá y es el único que se atreve a hablar en esos términos con Joseph. Vuelvo a reiterar, aquí los sabios nos dicen, son dos reyes, es Mashiach ben Joseph y Mashiach ben David, los que están manifestándose en esos términos para ver quién va a prevalecer sobre quién, en el sentido de quién va a hacer prevalecer la voluntad. Veamos el 28, dice estábamos en el 25. Nuestro padre dijo, regresad y compradnos un poco de alimento, porque él no quería dejar ir a Benjamín. Y ellos le dijeron, nosotros dijimos, no podemos bajar allí únicamente si viene nuestro hermano. O sea, no podemos ir allá sin Joseph, porque si nos llegamos sin Joseph, no veremos más el rostro de este hombre y no sabremos lo que le habrá pasado a nuestro hermano Rubén. Entonces, el 27 dice, hablando de Jacob, vuestro sirviente, nuestro padre, nos dijo, sabéis que mi mujer me dio 2 hijos, uno me ha dejado y pensé, ciertamente fue descuartizado, pues no lo he visto desde entonces. Si tomareis también a este de mi presencia y le sucediese una desgracia, entonces habré llevado mis canas de mal modo a la tumba. Y ahora, si voy a tu sirviente, es decir, Yehudá está diciendo, ahora si yo vuelvo a tu sirviente, nuestro padre, en otras palabras, si Yehudá vuelve a Jacob y el joven no está con nosotros, siendo que su alma es tan unida al alma de él, acontecerá que cuando vea que el joven está ausente, morirá. Jacob morirá. Y tus sirvientes, ok, y tus sirvientes habrán llevado sus canas con pena a la tumba. Pues tu sirviente se hizo, es decir, Yehudá se hizo garante por Benjamín, por el joven ante mi padre, diciendo, si no lo traigo de regreso, a ti habré pecado contra mi padre por toda la eternidad. Por eso, por favor, deja que tu sirviente, es decir, Yehudá, se quede en lugar de el joven, es decir, Benjamín, como sirviente para mi señor, y que el joven suba con sus hermanos. Pues ¿cómo puedo ir a mi padre si el joven no está conmigo? Para que no vea el mal que recaerá sobre mi padre. Entonces Yehudá está viendo por el bienestar de toda su familia. Y esto lo está presenciando Joseph. Joseph está viendo algo que es impresionante ante sus ojos. Recordemos, en este contexto, el favorito de Jacob es Benjamín, porque es hijo de Raquel y porque su alma está ligada a la del muchacho. Lo dice claramente Yehudá. Benjamín es el preferido de Jacob en este contexto. Cuando Joseph era el preferido de Jacob, los hermanos lo odiaron
y estaban dispuestos a matar a Joseph. Es más, se quisieron deshacer de él, no les interesó nada y lo vendieron. Pero ¿qué es lo que está viendo ahora Joseph? Por eso decíamos que es Mashiach ben Yosef el que busca liberarnos internamente. Joseph lo que está viendo en sus hermanos es un cambio espiritual interno, un trabajo duro sobre su ser interior. Ellos han hecho como Teshuvah, han recapacitado sobre sus acciones y ahora no quieren volver a cometer los mismos errores que con Joseph. ¿Por qué? Porque ahora ellos están dispuestos inclusive a salvar a Benjamín. Ellos están dispuestos a morir por Benjamín. Y ellos están dispuestos a que no le pase nada a Benjamín. Entonces, lo que está presenciando Joseph para él ha sido muy fuerte. Joseph lo que está comprobando en este momento es un proceso de teshuvá firme en sus hermanos. No son los mismos de hace un tiempo atrás. Ellos se preocupan ahora por la familia, se preocupan por los hermanos, por los hijos de Raquel. Están dispuestos a dar su vida por un hijo de Raquel. Están dispuestos a no causarle un dolor más al interior de la familia de Jacob. Es impresionante, son muestras de Teshuvah. Es Mashiach ben Yosef que está obrando en sus hermanos. Por eso Yehoshua, el Mashiach que nosotros conocemos, él varias veces ha manifestado que él no vino a traer paz. La paz externa, no vino a traer eso, sino la paz interior. Es decir, trabajar sobre nuestras cualidades negativas, que es lo que nos trae mucha aflicción, no nos traen paz. El trabajo de Yehoshua ben Yosef es liberación espiritual de nuestra mala inclinación. Ese es el trabajo de Yehoshua. Mashiach ben David viene para otra cosa. Esto es para el nivel exterior de Israel, para traer liberación nacional al pueblo de Israel. Pero Yehoshua ben Yosef, el Mashiach ben Yosef, él viene a poner los fundamentos en nuestro interior, en cada uno. Pero la salvación será a nivel general. Cada uno de nosotros se tiene que liberar de la mala inclinación para poder servir como un todo, como si fuera Israel. Recuerden que Israel, la Torá, perdón, el Eterno, la Torá e Israel son uno. ¿Ya? El sentido de ser Israel significa estar unificado al Eterno y unificado también a los demás israelitas, a los demás hijos de Israel. Ese es el detalle, ese es el concepto. Entonces aquí lo que estamos viendo, Joseph está viendo un cambio drástico en sus hermanos, muy importante. Y es lo que se procura de todo Yehudí, trabajar siempre fuerte en el aspecto interno. Muy bien. Vamos a irnos al capítulo 45. Al final, por favor, las preguntas. Hoy vamos a tratar de nivelarnos un poco con el estudio de la Torah. Ok, aquí veamos ahora, Joseph se les va a revelar, ¿ya? La revelación de Joseph, pero Joseph, vuelvo a reiterar, Joseph que ha visto a sus hermanos ya diferentes. Ya no odian a los hijos de Raquel, ya no están dispuestos a matarse entre ellos, es más, se apoyan entre ellos, se ayudan entre ellos, están dispuestos cada uno a dar su vida por el otro, a protegerse los unos por los otros y pensar en el bien común. Esto es impresionante, decía. Veamos qué dice el capítulo 45, lo voy a leer y después comentamos. Dice, Joseph ya no pudo contenerse en presencia de todos los que estaban ante él y exclamó, que todos sean sacados de mi presencia. Obviamente estos eran los egipcios. Y así no quedó nadie con él cuando Joseph se hizo conocer a sus hermanos. Dio un grito de llanto Joseph. Y Egipto lo oyó.
Y la familia del faraón lo oyó. Y Joseph les dijo a sus hermanos, Ani Joseph, yo soy Joseph. Mi padre sigue con vida, mas sus hermanos no pudieron responderle, pues se quedaron perplejos ante él. Entonces Joseph les dijo a sus hermanos, por favor, acercaos a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy Joseph, vuestro hermano. Soy yo a quien vendieron a Egipto. Bueno, el primer yo soy Joseph los impactó. Este segundo yo soy Joseph, perdón, por favor acercaos, y ellos se acercaron, y Joseph dijo, yo soy Joseph. El Midrash va a decir, yo soy Joseph, y para que me crean, les va a mostrar la señal del Brit, de la circuncisión. Cuando dijo él la primera vez, yo soy Joseph, sus hermanos no pudieron responderle, pues se quedaron perplejos, o sea, no estaban seguros, aparte que estaban, o sea, fue un shock para ellos, una sorpresa. Imagínense, ellos vendieron a Joseph, quisieron matarlo. Ahora Joseph es el virrey y ellos se dan cuenta que Joseph tiene la autoridad para matarlo a ellos. Cuando Joseph se revela a ellos, los sentimientos son encontrados. Por una parte, seguramente que se alegran porque Joseph está vivo. Pero por otra parte, ellos están muy asustados de lo que les puede acontecer ahora. Pero Joseph lo va a tranquilizar y les va a decir en el 45:4, va a decir, entonces Joseph les dijo a sus hermanos, por favor, acercaos a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy Joseph. Y a continuación, dice el Midrash, le va a mostrar la señal del Brit Milá, de la circuncisión. Y ahí le va a decir, vuestro hermano, soy yo a quien vendieron a Egipto. El 45:5 dice, y ahora no estéis tristes, ni os reprochéis el hambre, y ahora no estéis tristes, ni os reprochéis el haberme vendido aquí. Pues para que sirviese de sustento, Elohim me envió antes que a vosotros. Pues estos han sido 2 años de los años de hambruna de la tierra, y todavía faltan 5 años, en los que no habrá siembra ni cosecha. Por eso Elohim me ha enviado antes que a vosotros, para asegurar vuestra supervivencia en la tierra y para sustentaros para una gran supervivencia. Y ahora no fuisteis vosotros los que me enviaron aquí, sino Elohim. Interesante. El que me hizo cercano del faraón, señor de toda su casa y mandatario de toda la tierra, y de toda la tierra de Egipto. Pues toda esta parte, hermano, toda esta parte es impresionante. Todo esto tenemos nosotros que guardarlo muy bien en nuestro interior. Esta es la enseñanza que caracteriza a Joseph. Es lo que dijimos al principio. ¿Qué dice Bereshit capítulo 1, verso 1? ¿Quién se acuerda? ¿Qué dice? ¿Cómo está escrito? El primer pasuk de la Torá, ¿qué dice? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda qué dice Bereshit 1:1? ¿Qué dice? En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Ok, muy bien.
Hermanos, si nosotros meditamos en ese pasuk, vamos a entender a Yosef. Si nosotros vemos cómo empieza la Torá y analizamos lo que dice el primer pasuk de la Torá, vamos a entender lo que está diciendo Yosef. Yosef sabe que hay un creador. Muchas personas creen que el Todopoderoso en 5 días, en 6 días o en 7 días creó todo y luego dejó todo y todo sigue un proceso normal. Ya el Eterno no interviene, todo se da por un orden natural. Lo único que hizo el Eterno fue trabajar esos 6 o 7 días de la creación y bueno, después está todo a la deriva, todo se da por inercia. Algunos pueden llegar a pensar así, pero en realidad Joseph sabe que hay un creador y el creador no abandona su creación. Y es más, el creador supervisa cada acción en este mundo y el creador interviene en los sucesos de este mundo. ¿Se acuerdan? Nosotros hicimos una pregunta hace 2 semanas, cuando Jacob manda a buscar a los hermanos de Joseph a la tierra de Shechem, hay un hombre que se le va a aparecer a Joseph y le va a decir dónde están sus hermanos. Y dijimos, ese ser no tiene un nombre. La Torah no nos da un nombre. ¿Por qué no nos da un nombre? Porque no interesa. Lo que debemos saber que todas las cosas que le van a suceder a Joseph están bajo el control del Eterno. Todo lo que va a suceder alrededor de la vida de Joseph está supervisado por el Eterno. Y no solamente todo lo que le pasa a Joseph va a estar supervisado por el Eterno, sino todos los eventos, todas las situaciones por las que usted ha pasado, estimado hermano, estimada hermana, están supervisados por el Eterno. El creador de este mundo supervisa su creación y no hay nada que escape bajo su supervisión. En otras palabras, fíjense lo que va a decir Joseph. Teniendo en mente de que hay un creador y el creador no se olvida de su creación y el creador se involucra en su creación permanentemente, Joseph va a decir, ahora no estéis tristes, no os reprochéis el hambre, el haberme vendido aquí, pues para que sirviese de sustento, Elohim me envió. Él no dice, ustedes me enviaron. ¿Quiénes son ustedes? Ustedes no son nada. ¿Quién ha visto la película Los Visitantes, los Uspishim en Sukkot? ¿Alguien ha visto esa película? ¿Se acuerda? Los Uspishim, Moshe Bulanga y los visitantes, esos reos que vienen a visitarlo a la Sukkah. ¿Alguien se acuerda de esa película? ¿Quiénes vieron esa película? Sí, Shalom, sí la vi. Muy bien, ¿quién más la vio? Bueno, yo me imagino que todas, por lo menos la gran mayoría, sí la vimos. Y ustedes saben la historia de Moshe Bulanga. Se le va a su esposa, tiene problemas del sustento, consiguió una azúcar y parece que todas las cosas le salen mal. Y él no quiere enojarse, él no quiere dar lugar a la ira, él trabajó mucho tiempo para no dar lugar a la ira y le pide al Creador ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que buscas de mí? No te entiendo. Le dice, pero yo no quiero enojarme. Y bueno, están esos dos visitantes que entran a la azúcar y después del alboroto que hicieron ahí en ese barrio judío, después de que hacen que la esposa también se vaya, porque la esposa descubre de que eran presidiarios, se habían escapado de la cárcel, y que Moshe Bulanga los había recibido y no le comentó eso a su esposa. O sea, hubo un problema familiar. Terrible, terrible. Y todo desencadenó en dificultades para Moshe Bulanga.
bueno, Moshe Bulan en un momento estos dos visitantes, estos Ustishim, quieren congraciarse con él. Y bueno, preparan unos alimentos, una ensalada y agarran un etrog. Ellos no son religiosos. El etrog para ellos es como un cítrico, como un limón para sazonar una ensalada, pero para Moshe Bulanga y su esposa era una segurot. Era algo que está inmerso en la tradición del pueblo de Israel, que quien tiene eso y no tiene hijos, el Eterno le puede conferir hijos. Pero ¿qué hacen ellos? Ellos no entienden de estos aspectos, agarran el etrog, lo parten y lo ponen en la ensalada. Está comiendo muy deliciosamente Moshe Bulanga, le dice, esto está muy rico, ¿y qué le echaron? Le echamos un limón que encontramos en tal lugar. Y cuando Moshe Bulanga se da cuenta y va y corre hacia arriba y quiere buscar algo, no lo encuentra. Bueno, ya ustedes saben lo que pasa, se decepciona mucho y luego viene a donde estos dos hombres, ¿qué han hecho? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Y le dice, no te vuelvas loco, no te vuelvas loco. ¿Qué dice Moshe Bulanga? En ese estado Moshe Bulanga nos da una gran enseñanza. Perdónanos, le dice, nosotros no sabíamos que esto era importante para ti, perdónanos porque te hicimos tanto mal. ¿Y qué dice Moshe Bulanga? Le va a decir, no, ustedes no se preocupen. Ustedes no son nada. Ustedes no son nada. Todo es Hashem. Ahí Moshe Bulanga nos estaba diciendo que todas las cosas que le pasan a una persona es porque Hashem lo permite. Lo que le pasó al pueblo de Israel en el holocausto nazi, Hitler, y que supuestamente fue, o sea, obviamente fue promovido por Hitler, pero Hitler es nada. Hitler fue el instrumento del Eterno para cumplir la profecía del pueblo de Israel. Joseph no son, ¿no? Para los egipcios que van y sean poderes, lo que sale de nuestra vida, con tu esposa, nosotros no podemos, por lo que nos pasa en el plan del Creador, Hashem encima de todo. Joseph aquí dice, pues para antes de vosotros, pero ¿cuándo los hermanos los que lo odiaron? ¿Acaso no fueron los hermanos los que lo vendieron? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque Joseph tiene el potencial de eliminar a la mala. Joseph, si se quedaba con su padre, Tzadikim, la tierra, ocultismo, de que el pueblo de Israel más importante, como una dio la responsabilidad para que la Torah deje de fugar, deje de profanar el nombre del Eterno, deje de desintegrarla. Joseph tiene ese potencial, pero si se quedaba con, iban a beneficiar solamente su familia. El alma es capaz de dejar la mala inclinación y lo tengo que llevar a la impureza, y estando en la impureza por eso, como decíamos al principio, Joseph con una mujer que no es egipcia, pero con Joseph, la mujer de Par quería estar con Joseph, no solamente porque era hermoso físicamente, sino porque él era diferente de integridad, de hombres como de mujeres. Este hombre está lleno de cárcel, nunca a mucha gente a salvarse del hambre. Para eso fue que el Eterno el entorno familiar de la zona de confort y se lo mandó a la ciudad de Egipto. Pues que Joseph no es por sus hermanos, vuelvo a personas a veces son, todo proviene de Hashem y no tenemos derecho a recarle. Vamos a decir al Eterno, Hashem, pero si te hacemos esto, honramos a nuestros padres, familiar se enfermó, mi hija se enfermó, ¿por qué me engañaron? No tiene por qué, acciones. Y yo nunca te exijo. Es más, si tú no le sirves a nuestro alrededor, lo pente, porque sabe de tantas con vida, hermano. Tus familiares mañana no tenemos derecho a reclamar. ¿Quién? No somos simplemente para en este mundo. Y el odio de hermanos hacia Joseph provenía del cielo.
porque todo ese odio fue canalizado en el exilio de Joseph. Joseph tenía que salir de Israel e ir a las naciones, iluminar en las naciones, preparar en las naciones. Y es lo que decíamos en Shabbat. La profecía de Abdías dice son los que van a incendiar a Edom, pero los cautivos de Separat no están en Israel, están en el exilio. Y cuando todas las naciones se levanten en contra de Israel para tratar de exterminarla, los hijos de Separat se van a levantar para defender a Israel. Lo que hoy está ocurriendo en el mundo es algo que nadie se explica. Pero hoy en el mundo, todo el mundo se está dando cuenta que Roma y sus hijas simplemente son aspectos religiosos, creaciones de hombre, filosofía de hombre. Todo, hermano, todo lo que nos pasa está supervisado por Hashem. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra, pero no lo abandonó. Sigue su supervisión, sigue interactuando con su creación. Es eso lo que está diciendo Joseph. El verso 6 dice, pues estos han sido 2 años de los años de hambruna de la tierra y todavía faltan 5 años, en los que no habrá siembra ni cosecha. Por eso Elohim me ha enviado antes que a vosotros. A ese nivel de emuná tenemos que llegar. A ese nivel de confianza en Hashem tenemos que llegar. Saber que detrás de todo está el Eterno. No se está quejando, Joseph. Está entendiendo que todo era un plan del Eterno. Para asegurar vuestra supervivencia en la tierra y para sustentaros para una gran supervivencia. Y ahora no fuisteis vosotros los que me enviaron aquí, ahí le está diciendo Joseph, sino que fue Elohim, el que me hizo cercano al Faraón, señor de toda su casa y mandatario de toda la tierra de Egipto. Fíjense, para eso el Eterno lo sacó del seno familiar, para que lo vaya a ser el rey o el virrey de Egipto. Impresionante, impresionante. Y a veces nosotros estamos igual que los científicos o que los religiosos. En el principio creó Hashem los cielos y la tierra y se olvidó de su creación. Y la creación continúa normalmente, de forma natural. No, no. Hashem está en medio de toda su creación. Todo lo que le pasa a cada ser humano lo permite Hashem. Y tenemos que aprender de Joseph. Joseph no se queja. Joseph tiene plena confianza de que todo es un plan de Hashem. Bien, vamos a quedar en esta parte. No sé si hay preguntas. El día jueves continuamos con el desarrollo de lo que es esta porción Vayigash. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Sí, hermano, pregunta. Adelante, adelante. Bueno, tengo una... es más que todo acerca de la Haftará que tocaba en esta semana. Me llama mucho la atención en ese sentido porque referido a lo que estamos hablando, está hablando un poco de la otra vuelta de la reunión de los, ¿no? Faltaba uno y vuelven a reunirse. Y la Haftará toca un tema bien interesante, ¿no? La reunión de, bueno, eh, el regreso, digamos, de un grupo que estaba perdido, los huesos secos, la casa de Israel y todo eso que más o menos lo teníamos entendido en lo que se refiere desde la separación después de Salomón y todo eso, ¿no? Y es como si viéramos una relación entre uno y otro.
Entonces, mi pregunta siempre ha sido, ¿cuál es la visión que se tiene, digamos, ya en el judaísmo, en este tema preciso de estas dos casas, ¿no? Era bien interesante cuando vino el hermano Carlos aquí a Cochabamba. Nos dio una visión inclusive de la forma como se parten los panes y todo eso, la relación que se tiene entre las dos casas, que un día van a ser unidas. Algunas veces yo tenía entendido que en el judaísmo se entendía que eso ya había ocurrido. O sea, digamos, ahorita tenemos la nación de Israel, ya se han reunido todos, ya se ha dado este proceso. Pero dentro de lo que se lee en la Haftará, inclusive completa y más allá, siempre hay algo más que no calza, ¿no? No se ha dado todavía que otra vuelta David vuelva a ser rey y tantas cosas, ¿no? Que pareciera que faltara. Entonces, y peor todavía, ¿no? Escuchaba muchos videos ahí por ahí que hay muchos grupos en la actualidad que se están levantando así diciendo, nosotros somos parte de esas tribus, el tema de las tribus perdidas especialmente, ¿no? En México un grupo de indígenas decían, tenemos los documentos que nos avalan que nosotros habíamos sido pertenecientes a ciertas tribus. Es bien curioso, parecido. Y lo dicen, somos descendientes de la tribu de Rubén. Entonces había, y peor todavía, he escuchado mucho el tema de las raíces hebreas, que es otro tema también, ¿no? Hay varios puntos al respecto, ¿no? Pero esas son visiones, digamos, de grupos en particular. Pero ¿cómo ve el judaísmo en sí? Había escuchado en algún caso de que esa reunificación ya se había dado. Entonces, ¿se ha dado o en algún momento se va a dar? O sea, ¿se va a levantar todavía esa casa? Eso quería preguntarle con respecto a eso, ¿no? La visión del judaísmo. ¿Cuál es? O sea, ¿va a haber una reunificación recién se va a levantar recién esa casa de Israel? Me parece bien interesante cuando Joshua decía, ¿no? Yo he venido con un propósito a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así lo dice claramente, ¿no? Y wow, ¿no? Entonces, y esas son las tribus, pero entonces, inclusive, o en realidad, no es un solo propósito, creo que encerraba muchos propósitos, ¿no? Y va mi pregunta en ese sentido. En este caso me ha llamado mucho la atención esto de la Haftará y quería consultarles. Gracias. Ok, bueno, eh, lo que vamos a poner el punto de vista judío primero y luego vamos a vertir una opinión que también se la estudia en otros círculos que no son, no es el judaísmo convencional que conocemos. La casa de Israel y la casa de Judá es algo que todavía no se ha reunificado. Bueno, nosotros tenemos nuestro punto de partida, o sea, nosotros vemos en el Keter, vamos a decir, tanto a la Torá como a los profetas que van a coincidir en un aspecto, de que el Mashiach va a ser el que va a reunificar a la casa de Israel y a la casa de Judá, a las tribus del norte y a las tribus del sur. Esto dentro del círculo judío, la reunificación de Israel y la reunificación de Judá no se ha dado plenamente por cuanto desde el punto de vista de ellos Mashiach no ha llegado. El profeta Ezequiel va a hablar acerca del valle de los huesos secos. Creo que el profeta Zacarías también va a hablar acerca. Ezequiel y Zacarías creo que van a hablar también acerca del palo de Judá y el palo de Efraín, y que será un pastor que se levante en el pueblo de Israel. Esto hace referencia al Mashiach, que lo va a reunificar. Por consiguiente, desde el punto de vista judío, eso no ha sucedido. Aproximaciones históricas van a ver, por así decirlo, situaciones donde se ha visto, por ejemplo, en el mismo momento del regreso de Nehemías, Esdras y Zerubabel
a la reconstrucción del templo, se nos van a decir que van a venir levitas también con ellos, y van a venir de las otras tribus, pero en menor cantidad también se van a unificar a ellos. Y algunos dicen, bueno, ahí se da. Ezequiel profetizó en el exilio de Babilonia, y esto se reunificaron para reconstruir el segundo templo, y ahí ya se cumplió esta profecía. Es lo que van a vertir algunos. Pero en realidad los profetas hablan de un pastor. En este caso va a ser Mashiach quien va a tener que la función, una de sus funciones es reunificar a las 12 tribus de Israel para reconstruir el tabernáculo caído de David, que no es más que las 12 tribus de común consentimiento sirviendo a Hashem. Esto solamente se dio en los días de David y de Salomón, después no se volvió a dar en ninguno de los reyes de Judá, no todos eran unánimes, y solamente en los días de David todas las 12 tribus sirvieron de común consentimiento. Por consiguiente, el tabernáculo de David es una referencia de la obra del Mashiach. Las 12 tribus de Israel van a estar sirviendo al Mashiach, y esta es la obra del Mashiach, unificarlo. Vuelvo a reiterar, desde el punto de vista judío esto no se ha dado, porque Mashiach, de lo que ellos consideran, no se ha manifestado todavía. Entonces queda pendiente, eso le queda pendiente en el resto profeta. Pero ahora la posición que nosotros podemos ver en relación ya a reconociendo que Yehoshua es el Mashiach, porque van a estar esas dos posibilidades. Si Yehoshua es el Mashiach, entonces Yehoshua tiene que hacer que las ovejas dispersas de la casa de Israel retornen a Israel. El asunto es que Yehoshua ben Yosef no ha sido reconocido plenamente. Sí ha sido reconocido por muchos Yehudim del primer siglo, pero no plenamente en todo el pueblo, como el Mashiach. Y por consiguiente, el conocimiento de Yehoshua, de una u otra manera, se ha estado esparciendo en todo el mundo. En muchas comunidades, por ejemplo, Saulo de Tarso, una vez que él recibió las buenas nuevas del cumplimiento en Yehoshua como el Mashiach, él tenía un anhelo de ir a Sefarat, a España, para hablarles a esa comunidad acerca de la manifestación del Mashiach, que ya se había manifestado. Él tenía un anhelo enorme por ir ahí, a Sefarat. Bueno, no pudo, y de todas maneras sabemos que en España, lo que nosotros conocemos como España, que en ese momento era Sefarad, o la península ibérica, España y Portugal, habían comunidades judías. Ya en los días del Mashiach, en los días del segundo templo, habían comunidades judías fuertes en esos lugares. Esas comunidades no tuvieron un vínculo directo con el templo por las condiciones de distancia, por la cultura y por la forma de vivir. Pero había una comunidad reconocida, mucho tiempo. Si Yehoshua es el Mashiach, y él dice, yo no he venido por los que están sanos, sino por los que están enfermos, y yo he venido a buscar otras ovejas que no son de este redil, pero voy a traerlas a este redil. Y si él dice, vayan por todo el mundo, hagan talmidim de la Torah en todas las naciones, y también enséñenles las cosas que yo les he enseñado. ¿Por qué es importante la enseñanza de Mashiach? Porque Mashiach, el mensaje de Mashiach es reunificar a las ovejas dispersas de la casa de Israel. En ese contexto, si el mensaje de Yehoshua se ha esparcido en todo el mundo, y aún por un medio que aparentemente no es el correcto, como es el sistema romano, pero eso ha permitido que nosotros tengamos conciencia de quién es el creador, quién es el Elohim de Israel. Y eso ha permitido que nosotros, entre todas las opciones religiosas que hay en el mundo, hayamos optado, aunque desde el punto de vista cristiano, por creer en el Elohim de Israel. Cosa diferente hubiera sido si los musulmanes hubieran llegado primero a este lugar. Seguramente nosotros no estaríamos abriendo las escrituras, estaríamos abriendo el Corán.
Si hubieran venido los japoneses, si hubieran venido los chinos, si hubieran venido los hindúes, nosotros no estuviéramos estudiando la Torá. Pero no solamente nos ha llegado la Torá a esta parte del mundo, en Asia, en Australia, en todas las partes del mundo, por medio de la difusión del conocimiento de un judío, en este caso Yehoshua ben Yosef, a través de un sistema religioso, pero que ha servido inclusive en sus escrituras, nos ha servido de base para luego ir descubriendo algunas cosas que no están bien y empezar a definir nuestra identidad. Pero todo esto surge acerca del movimiento de Yehoshua. Nunca hubo un rabino que haya difundido el judaísmo en todo el mundo como él. ¿Por qué? Porque Ezequiel 36, la profecía del Valle de los Huesos Secos, la profecía de la vara de Efraín, la vara de Judá, todos tienen en común al pastor de Israel, al Mesías. Él va a ser el encargado de reunificar. No sé si lo está haciendo con nosotros, pero si no lo estuviera haciendo con nosotros, es decir, si nosotros no somos israelitas genética de Abraham, aún así por sus enseñanzas nosotros podemos convertirnos al pueblo de Israel, adoptando lo que él enseña, viviendo la Torá. Pero tendríamos que hacer una conversión. Y lo más seguro es que muchos o algunos de nosotros, tal vez no todos, yo no me incluyo por si acaso, estoy hablando de manera general, puedan ser descendientes genéticos de Israel, no lo sabemos. Pero sí, lo que sí podemos estar seguros es que todos tenemos la posibilidad de estudiar la Torá ahora. Y es más, si nosotros encontramos coincidencias entre las enseñanzas de Yehoshua y lo que dijo Moisés y lo que dijeron los profetas, entonces estaríamos reafirmando la idea de que Yehoshua es el Mesías, pero con base escritural, y por consiguiente estaríamos diciendo de que el proceso de la reunificación de las 12 tribus de Israel se está dando en todo el mundo, porque muchas personas de otras culturas están empezando a practicar la Torá. Entonces, desde el punto de vista judío tradicional, esto no ha sucedido todavía, porque es entendido que es Mashiach quien los va a reunificar. Pero nosotros que tenemos el entendimiento de que Yehoshua es el Mesías, sabemos que este proceso está muy presente, específicamente en este tiempo, donde Roma se ha callado un poco, donde Roma nos ha permitido estudiar la Torá, cosas que siglos anteriores o décadas anteriores era casi herejía o imposible hacer. Eso es lo que yo le podría decir, estimado hermano Leopoldo. Si nosotros creemos que Yehoshua es Mashiach, el proceso está en camino y posiblemente muchos de nosotros esté formando parte de ese llamado, es decir, de volverse a la Torá. Y si no, igual podemos estudiar Torá y luego hacer el proceso de conversión. No se convierte al pueblo de Israel, los judíos ya le están prohibidos y lo deben tratar como un judío o como uno de parte del pueblo de Israel. Entonces, la reunificación al proceso se está dando, pero si alguien dice que ya se cumplió, eso aparentemente no tiene sustento escritural. Está en proceso o se va a dar en manera muy fuerte de aquí a unos años, muy precisa, pero aparentemente eso no se ha dado todavía, estimado hermano. Y esto citando obviamente lo que es a los profetas, ¿no? Es Mashiach quien va a unificar a las 12 tribus de Israel, cosa que no ha ocurrido y que va a levantar el tabernáculo caído de David, es decir, el santuario, y las 12 tribus de Israel yendo al santuario para poder entregar sus corbanos a Hashem, cosa que todavía no ha sucedido. Pero habrían esas dos posibilidades. Yo más me inclino a la de
por la del Mashiach, que es un proceso que se está dando, bueno, o sea, dentro del movimiento de Yehoshua, ¿no? Yehoshua ben Yosef. Tal vez a nosotros nos conviene hablar de ese movimiento. Lo creemos, sabemos que ha sido así, y nos aferramos con nuestra fe a que eso sea así. El judío tradicional no, el judío tradicional dice, ha llegado Mashiach, cuando venga Mashiach va a reunificar a las ovejas, a las 12 tribus de Israel. Entonces, no se ha dado en tiempo pasado todavía eso. Hermano, una consulta más bien. Uno de los que más así me llamó la atención en ese sentido fue la carta de Pedro, ¿no? O sea, cuando dice a las 12 tribus, a la dispersión, así comienza la carta más o menos, entonces no sé si le recuerdo. Entonces, eso ya está hablando a grupos específicos como si ya hubieran encontrado todo esto, ¿no? O sea, que en ese momento se hubiera, se hubiera dado ese proceso y obviamente en ese, ya viendo el marco histórico de todo eso, es en ahí donde se marca la división exacta, ¿no? De dos pueblos. Uno va a ser el pueblo judío, ya cuentan la historia a través de las guerras judías, cómo se, digamos, se hicieron eh, un poco odiosos a los romanos, por eso es que no, les dieron tanta lucha el pueblo judío que realmente les causó muchos dolores de cabeza. Y por eso cuentan los historiadores que el otro pueblo que habían nacido, que le llamaba Pedro, las otras tribus dispersas, se tuvo que apartar de ellos, ¿no? Para que no digan, ustedes también son igual, algo así, ¿no? Entonces, ahí hubo una separación. Entonces, en ahí ya nacieron ya los dos pueblos, ¿no? Uno que se llamaron cristianos y los otros judíos, ¿no? Y una diferencia bien marcada en eso. Pero es curioso, ¿no? O sea, a mí, a lo que leía me daba la idea de que esa unificación en un momento dado se estaba dando y justo precisamente cuando ya Mashiach da las instrucciones a los discípulos van entendiendo el asunto, después viene Rab Shaul con toda la apertura a los gentiles y todo eso, gentiles, ¿no? Pero en realidad siempre entendemos hasta también lo que usted nos explica, que no hay una promesa para un pueblo gentil, ¿no? Es para Israel. Usted siempre dice, no, para los Bene Israel. Pero en ese momento estaban hablando de las tribus perdidas, hablaban de la dispersión y todo eso. Pero en un momento dado, por todo el proceso histórico que había entre las guerras entre romanos y judíos, se tienen que separar, ¿no? Y marca otra vuelta la diferencia. Pero es como si este otro pueblo que en un inicio no lo aceptaban los judíos, o sea, es una visión personal, ¿no? Que lo que le estoy diciendo, se apartan y nacen con otro nombre, ¿no? Pueblo cristiano. Ahora, hay la posibilidad, o sea, como les digo, es mi visión un poco así, que me sale. Hay la posibilidad de que dentro de este pueblo cristiano que ha seguido hacia al Masías, que no entiende que obviamente que debe obedecer la Torah, se le ha metido en la cabeza que hasta abolir y todo eso, pero que en ese pueblo precisamente esté la genética de esas tribus perdidas, porque así habla de un pueblo gigantesco, ¿no? En Ezequiel, que están con los huesos secos, pero van a volver a la vida, dicen, ¿no? Pero así, usted ve números en el planeta, hay pueblos bien marcados, ¿no? El judaísmo, wow, usted los ve claramente, pero otro pueblo así marcado, claro, y en volumen grande es uno solo, los cristianos, no hay más. Hay la posibilidad de que ellos sean en realidad, en un momento dado, hayan recibido ese llamado, como usted, por ejemplo, no digamos, no conoció, digamos, el judaísmo de inicio, digamos, conoció el cristianismo, ya se dio cuenta que después eso no era el camino correcto, pe- pero por ahí todos comenzamos, ¿no? Es como un proceso, digamos, que al final nos damos a entender. Hay la posibilidad de que sea ese parte de todo ese pueblo que al final se va a dar cuenta de que son las tribus perdidas, porque cuando estudiamos todo esto, yo le veo
a través del judaísmo tenemos un solo proceso, ¿no? Si quieres venir a ser parte del pueblo de Israel, hay un camino, ¿no? El proceso del judaísmo, ¿no? Pero eso es hablando de la casa de Judá y está correcto, pero hay otro pueblo grande que al final, por lo que veo, nunca ni se le asoma por la mente a asomarse. Son separados desde esa época y, y en realidad no será que en un momento dado, eso es lo que él va a venir a hacer Mashiach, va a unir a esos dos pueblos. Y este pueblo cristiano que al final parece todo perdido, en realidad es parte de ese pueblo que estaba perdido. Ok, sí, bueno, es obvio que dentro del cristianismo, de gente que estudia la Biblia en un contexto cristiano, hay personas que cuando se les habla del Shabbat, ellos automáticamente dicen, sí, es verdad, el Shabbat está vigente, y empiezan a salir de esos sistemas religiosos. Y bueno, esto sucede a veces no de manera natural. Obviamente, para que todos nosotros estemos aquí, no sé cuántos somos, 8 o 9 ahorita, estemos aquí estudiando un poco de la Torah, algo ha tenido que suceder diferente a las demás personas que conocemos y no les interesan estos temas. Algo les ha tenido que ocurrir, algo nos ha tenido que pasar. O somos gentiles, somos los justos entre las naciones que queremos servir al Eterno, o posiblemente entre nosotros sí hay personas que cuando escucha la Torá, escucha las enseñanzas de la Torá, Hashem mismo lo está llamando. O sea, Ruach HaKodesh mismo lo está llamando. Algo que tenemos que saber, debido a las persecuciones que hubo en Latinoamérica, muchos judíos ya se cansaron. Estamos hablando de la época de la conquista española, ¿no? Muchos de los judíos ya se cansaron de huir del catolicismo, de huir de la estructura romana y sufrieron mucho en Europa, sufrieron mucho en España, tuvieron que venirse a esta parte del mundo en diferentes viajes, en diferentes naves marítimas. Cuando están aquí tratando de establecerse, escapando de ese asedio inquisidor, viene la Iglesia Católica aquí a esta parte del mundo a formar también sus centros inquisidores y sigue persiguiendo a los judíos. Muchos de los judíos en Sucre, en Cochabamba, en Tupiza, en Valle Grande, en Santa Cruz, en el Beni los originarios son judíos, de esto después vamos a hablar. Y se cansaron de que lo sigan persiguiendo. Entonces, ¿qué decidieron ellos? Mira, me perseguiste allá en la casa de mis padres. Me vengo para acá y me perseguí. Y no vas a descansar hasta matarme y matar a mis hijos. Ya no quiero vivir así. ¿Querés que me convierta? Bueno, me voy a hacer católico. Ya voy a comer chancho, voy a ir los domingos a tu iglesia, pero por favor ya déjanos vivir. No te cansaste de perseguirme en Europa, que venís a esta parte del mundo y seguís persiguiéndome y querés perseguir a mis hijos. Bueno, ya voy a ir los domingos, voy a comer chancho, ya me voy a hacer católico, pero déjame vivir. Eso es indudable que en algunas personas ha pasado. Se cansaron ya de huir. No hay dónde escaparse que la Iglesia Católica los persigue, los persigue, los persigue. Esos judíos han estado inclusive formando parte del clero de la Iglesia Católica. Y bueno, los protestantes han salido del catolicismo. Dentro del protestantismo debemos entender que también en Latinoamérica hay personas que no saben que son judías, que creyeron que toda su vida eran católicas, pero ahora son protestantes, pero sin embargo su
su esencia es judía. Y ellos lo van a descubrir cuando, en este tiempo, desde los años 90 que se viene hablando de estos temas. Antes esto no se hablaba, de historia no se hablaba, de Shabbat no se hablaba. En los 90 en Latinoamérica empezó a surgir esto con fuerza y no ha parado hasta ahora. Y mucha gente que era cristiana, mucha gente que era católica, se da cuenta de que no es así, que lo correcto es dentro de la perspectiva judía del servicio a Hashem. Y esas personas, por supuesto, no estamos diciendo todos los cristianos, porque no todos los cristianos son descendencia de Abraham, y no tampoco todos los judíos, por el hecho de ser judíos en la carne, agradan a Hashem. No todos los cristianos. O sea, el movimiento efraínita inglés, que está en las raíces hebreas de Latinoamérica, dice el cristianismo es la casa de Israel. Eso es mentira. No, está dentro, pero no son todos los cristianos. Esto es solamente, mire, esto es fácil. Haga usted la prueba. Invierta su tiempo enseñándole escritura a 10 pastores o a 10 líderes religiosos que usted conoce. Después de unos 3, 4 meses que usted les enseñe todo lo que sabe, a ver cuántos a usted le siguen, cuántos a usted le dicen, bueno, me da a saber que tenés razón. Practiquemos, guardemos el Shabbat, guardemos las festividades, cambiemos nuestra forma de comer, nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de hacer negocio, cambiemos. A ver cuántos. Y usted ahí se va a dar cuenta que no todos los cristianos, no todo el que le dice Señor, Señor, va a ser parte de su pueblo. Obviamente, van a haber familias que se van a volver a la Torá. Y van a haber familias que aunque entiendan lo que uno le está diciendo, no se van a volver a la Torá. Por eso, en nosotros, los que estamos aquí, algo ha pasado. Y es que, como le dice el Eterno a esos huesos secos, al profeta le dice que profetice y esos huesos vivirán. Pues profetizar es enseñar en parte la Torá. Te escucha la Torá y se levanta y se despierta. Y otros, por más que usted les enseñe años, no van a despertar. Entonces, en el cristianismo, obviamente, hay personas que quieren servir al Eterno. Pueden ser de las tribus, de cualquiera de las 12 tribus de Israel, de la casa de Judá o de la casa de Israel, eso ya no interesa, porque los que tuvieron en Sefarat eran de la casa de Judá, y ellos son los que se vinieron a esta parte, no eran de la casa de Israel, porque nadie sabe dónde están la casa de Israel. No interesa si son de la casa de Judá, no interesa si son de la casa de Israel, todos se asimilaron, o gran parte se asimiló, y ha llegado el tiempo de retornar. Ha llegado el tiempo de, como dice la parábola del hijo pródigo, entrar en sí, reflexionar y decir, no, yo volveré a la casa de mi padre. Pero no todos los cristianos son, y no todos los judíos también son, de agrado al Eterno. Solo lo que Hashem está llamando. Por eso le digo, hagan la prueba, a ver. Dedíquenle esfuerzo a sus familiares, a sus amigos, por unos 3, 4 meses. ¿Cuántos de ellos se van a acercar a la fe de Moshe, a la fe de Abraham, de Moshe? ¿Y cuántos van a quedar nomás en sus círculos religiosos? Entonces ahí nos vamos a dar cuenta que no todo el cristianismo es parte del pueblo de Hashem. Pero en nosotros algo ha pasado. Que nos gusta estar en las cosas del Eterno. Y lo más probable es que, tal vez no todos, pero algunos de nosotros sí tenga
ascendencia, es decir, ancestros que de alguna manera se hayan relacionado con el pueblo judío, con seguridad. Eso, con seguridad, pero no todo. ¿Ya? Sí, yo por ejemplo hay un movimiento muy bueno, y uno de los primeros movimientos que escuché, que leí sus artículos en los años 2000, 2002, 2003, fue el de Raíces Hebreas de Chumney, el de Estados Unidos. Eso fueron las primeras conexiones con las raíces hebreas. Pero él enseña que todo el cristianismo es Efraín. Todo el cristianismo, ahí está oculto Efraín, todo el cristianismo, y eso no es verdad. Y han pasado tanto tiempo y él tiene mucho conocimiento, tiene mucha enseñanza, tiene mucha pedagogía para enseñar, tiene mucho material en inglés y en español, pero sigue diciendo que Efraín es el cristianismo. Y eso no es verdad. El Eterno dice que tienen que salir de Edom los que son de su pueblo. Edom, o sea, el catolicismo, el cristianismo es Roma, pero dentro de Roma hay pueblos de Hashem que tienen que salir. No todos los cristianos son el pueblo de Hashem. Los ingleses también, el movimiento efraínita, la tribu de Efraín, somos de la simiente de Efraín, somos de la tribu de Efraín, y quieren forzar un poco, no forzar, ellos tienen un entendimiento, lo respetamos, no se respeta todo lo que piensen, ellos lo fundamentan, pero en el contexto de las escrituras parece que no va por ahí el camino. De todas maneras, nosotros no debemos afligirnos por esas cosas, estimados hermanos. ¿Por qué? Porque si usted tiene un apego a la Torá, si usted quiere vivir la Torá, eso no nació en este mundo, no nació de usted. Hashem lo quiere utilizar en su barrio, en su ciudad, en su departamento, en su provincia, en su país, lo quiere utilizar. Usted es muy amado por el Eterno, sea de la casa de Israel o sea gentil, usted es muy amado por el Eterno. Si usted siendo gentil quiere guardar la Torá, quiere cumplir con la Torá sin ser llamado para eso, es muy, muy, muy amado por el Eterno. Aquí lo importante es nuestro compromiso con Hashem. Eso es lo importante. ¿Qué podemos hacer nosotros para traer la presencia del Eterno a nuestra ciudad? ¿Cómo podemos preparar el mundo para que vuelva la Shekinah del Eterno? Eso es lo importante. ¿Y cuándo va a volver? Cuando no haya envidias, cuando no haya robos, cuando seamos más justos, cuando hablemos verdad, nuestros negocios sean claros, pesos y medidas justas, nuestra forma de hablar siempre sea con emuná, siempre que le hablemos a una persona no nos enfoquemos en sus defectos, sino que más bien potenciemos sus virtudes, acercarlas al Eterno, no criticarlas. Entonces estaremos preparando este mundo para la presencia del Eterno y de esa manera usted es muy amado. Ahora, si usted además de eso quiere sí o sí formar parte del pueblo de Israel, hermano, estudie la Torá, haga el proceso de conversión, haga el proceso de conversión, conviértase. Si ese es su anhelo, conviértase. Y sírvale al Eterno desde Israel. Baruch Hashem, qué bueno que sería, nos alegraríamos. Pero eso es algo personal. Eso es algo que Hashem va a poner en nosotros. No en todo, en algunos o tal vez en todo. ¿Ya? Pero no nos interesa, ahorita nosotros no estaríamos en posición de decir yo soy de la casa de Israel o de la casa de Judá. Lo que sí sabemos es que somos temerosos de Hashem. Amamos a Hashem. Y agradecemos porque envió al Mashiach y queremos seguir las enseñanzas del Mashiach, porque no importa si soy judío o soy gentil, me doy cuenta que las enseñanzas de Yehoshua el Mashiach tienen un nivel muy elevado de aplicación de la Torah.
Entonces, por nada más del amor al Eterno, yo quiero vivir en esos niveles de interpretación de la Torah. Al final, hermano, el mundo entero se va a llenar del conocimiento de Hashem. El mundo entero. Todas las naciones van a terminar con la idolatría. No va a haber idolatría en el mundo. Todo va a ser Hashem. Bueno, preparémonos nosotros para ser tomados en cuenta en esos propósitos. ¿Ya? Así que, si usted siente que es parte de la tribu de Israel, pues yo lo apoyo, hermano, lo aliento. Si usted me dice, hermano, tiene información sobre esto, que tiene material sobre esto, yo busco y le entrego, le doy, estudiamos y crecemos ambos. Pero lo más importante en todo esto es nuestro compromiso con Hashem. Eso sí, es nuestro compromiso con Él lo que debemos nosotros resaltar antes que los otros conceptos. Como judío, podemos ser de bendición si es que de verdad podemos llegar a identificar que somos judíos. Pero como gentiles justo entre las naciones también. Hashem ama a todas las naciones. Así que cada uno cumple su función desde el lugar que Hashem lo puso. Bueno, hermano, vamos a quedar en esta parte. No sé si hay otra pregunta. Vamos a continuar el próximo jueves. Lo que pasa es que ya creo que me están bombardeando con las clases de la yeshiva. Y hoy teníamos una reunión muy importante. Lo de los cursos de principios básicos del judaísmo, ya les voy adelantando, para todos los que quieran entrar a la yeshiva, va a ser importante que ustedes hagan este curso, ya sea que quieran entrar a la yeshiva, o ya sea que quieran tenerlo como conocimiento general. De esto se les va a estar hablando. Esto va a estar dirigido por la yeshiva Derech Kedushá de Latinoamérica, y en su momento le vamos a estar dando mayor información. Lo que se está pretendiendo es que en Latinoamérica también hayan personas que comenten sobre la Torá, porque generalmente los comentarios que nosotros hacemos son de los sabios del pueblo de Israel, son comentarios clásicos, pero la idea es que también nosotros aprendamos en un determinado tiempo a hacer nuestros propios comentarios de la Torá, pero para eso debemos formarnos en judaísmo, en la tradición, en la historia del pueblo de Israel, y para eso es la yeshiva. La yeshiva va a tener duración de 4 años, pero para aquellos que quieran entrar a la yeshiva totalmente gratis, nada se va a pagar, tienen que tener principios básicos del judaísmo. ¿Por qué? Porque ya tienen que vivir como judíos, y es eso lo que se nos va a enseñar, cómo aplicar la Torá práctica en nuestras vidas y tener prácticas judías ya incorporadas en nuestro interior. Así que por eso en su momento se les va a decir cuándo empiezan. Es en enero, no tengo la fecha, pero es en enero, y los días y horarios en los que ustedes van a poder acceder. Yo los aliento a que puedan estudiar los principios básicos del judaísmo. Ustedes van a saber ahí lo que es la vida sexual dentro del judaísmo, los alimentos, la vestimenta, yo les pregunto a ustedes cómo me definen al Eterno. Si usted no sabe cómo definir al Eterno, pues hay una yeshiva que habla de quién es el Eterno y por qué debemos creer en el Eterno. Entonces, pero todo esto desde el punto de vista judío, ¿ya? Todos estos conceptos son muy, muy interesantes, y que ya lo vayamos formando en nuestra propia vida para que así podamos ir avanzando desde un fundamento y seguir creciendo con lo que estamos haciendo. Entonces, yo creo que de aquí una semana más ya se va a anunciar, y esperemos que ustedes puedan acceder, ya sea que quieran entrar a la yeshiva o como información general, lo puedan hacer. Ya esto va a estar dirigido por la yeshiva Derech Kedushá. Ok, bueno, entonces vamos a quedar en esta parte. Vamos a pedirle, a ver, nuestra hermana Noemí. Hermana Noemí, shalom, bendiciones. ¿Será que usted puede hacer una oración para despedirnos, por favor?